Bueno, vamos a hablar de patología de columna. Lo he dividido en disco intervertebral, artrosis o osteoartritis hipertrófica, otras hipertrofias óseas, aplastamientos vertebrales y trauma. Con respecto al disco intervertebral, yo expliqué en la parte normal que el agrandamiento del disco intervertebral es una de las causas por las cuales se puede obliterar el espacio posterior y comprimir la zona del agujero de conjunción y también comprimir directamente el saco medular que está por detrás del cuerpo vertebral. Bueno, básicamente la patología de los discos intervertebrales se distingue en lo que se llama degeneración del disco. El disco intervertebral es esto, en lo gris. La degeneración del disco es cuando hay aplastamiento del cuerpo vertebral, pinzamiento. Aplastamiento es cuando el cuerpo vertebral se reduce. No, acá el espacio intervertebral entre cuerpo y cuerpo se reduce. Hay una degeneración discal, sería la osteoartritis, la artrosis hipertrófica, cuyo punto de partida es la degeneración del disco intervertebral, como ocurre también en la artrosis de rodilla o de cualquier articulación, donde lo primario es un cambio degenerativo del disco intervertebral que hace que el disco intervertebral sea más se abombe. En realidad el disco es todo, yo acá recién le dije lo gris, el disco es todo. Esto sería una parte fibrosa que se llama anillo fibroso y después una parte más gelatinosa que se llama núcleo pulposo, y esto forma el disco intervertebral. Hagan de cuenta que ustedes tienen algo blando como una masilla o algo blando, modelable, y que ustedes lo aplastan. Entonces lo aplastan como un huevo frito. ¿Qué hace? ¡Pumba! Como una tortilla. ¡Pumba! Se abomba. El abombamiento, que se llama bulging, abombamiento, es difuso. Y es lo que pasa cuando el disco intervertebral pierde fuerza, se degenera. Eso está muy relacionado a la edad, pero hay un antecedente, juega muy fuerte los antecedentes heredofamiliares en este tipo de degeneración discal equivalente a la artrosis o sinónimo osteoartritis o sinónimo osteoartritis hipertrófica, donde el mejor término, que es artrosis porque es un cambio degenerativo, lo han abandonado. Pero en realidad el punto primario pasa a ser lo mismo que en rodilla, que en hombro, que en codo, que en mano, que en dedos. Es la degeneración discal que hace que pierda fuerza el disco intervertebral y se produce como un abombamiento, o sea que el disco está más aplastado pero más grande, todo más grande. Eso se llama degeneración del disco. La otra patología es el prolapso. El prolapso ya no es que el disco intervertebral tenga cambios degenerativos, sino que hay como una protrusión, algunos le llaman protrusión focal del disco intervertebral hacia el espacio intervertebral. O sea, una cosa es que yo el disco intervertebral lo reduzca en altura y lo abombe todo, lo hago todo más grande, como un platillo más grande, que sería la degeneración discal de la artrosis u osteoartritis. Y otra cosa es que el disco intervertebral mantenga su tamaño, pero le hago una pequeña protrusión focalizada, focal, al disco intervertebral. Esta protrusión focal del disco intervertebral generalmente es posterior. ¿Por qué? Porque esta protrusión se debe a una debilidad, también tiene importancia los antecedentes heredofamiliares, de la parte del anillo fibroso que rodea a eso que era núcleo pulposo. Lo gris es la parte gelatinosa o núcleo pulposo, y lo rosado sería el anillo fibroso que lo contiene. Hay cierta debilidad del anillo fibroso. ¿Y qué pasa?
Si ustedes ven, el eje de gravedad del cuerpo vertebral pasa por el borde posterior de la vértebra, porque ustedes tienen un arco vertebral que está atrás, un cuerpo vertebral que está hacia adelante. ¿Dónde está el medio de la vértebra? De toda, no del cuerpo, de toda. Y estaría en la unión del cuerpo vertebral con el arco vertebral, en la zona de los pedículos. Esa sería la zona más el eje de la gravedad. O sea, si yo tomo este disco, por ejemplo, vamos a ver para que me entiendan, este disco externo, ahí lo ven, el disco externo, el eje de gravedad pasa en el medio, acá. Bueno, si yo tomo esto como toda la vértebra y digo la mitad anterior es cuerpo y la mitad posterior es arco, o sea, láminas, apófisis transversa, apófisis articulares, todo lo que es arco vertebral, ¿dónde está el medio? Y en la unión del arco con el cuerpo. ¿Dónde está el medio del eje de gravedad de esto? El medio estaría entre el cuerpo y el arco. ¿A dónde corresponde? Al pedículo, a la unión de la lámina con el cuerpo vertebral. Bien, quiere decir que el eje de la gravedad, ¿en dónde estaría? En la parte más posterior del cuerpo vertebral. Entonces, ¿cuál es la parte más susceptible a tener eje de presión? La donde el disco debe ser más fuerte, en la parte posterior del cuerpo vertebral. O sea que si el disco intervertebral es todo esto, la parte anterior no pasa el eje de la gravedad, entonces se va, si el disco tiene un proceso degenerativo difuso de todo el disco, como es la osteoartritis, se va a afectar, va a ser toda una plancha homogénea, ¿no? Se adelgaza todo y se agranda para todos lados. Pero si yo quiero elegir una zona de debilidad del disco, voy a elegir no la zona de debilidad, sino que en realidad la zona que el disco tiene que hacer más fuerza, más potencia. Y la parte donde el disco intervertebral tiene que hacer más fuerza, más potencia, es donde pasa el eje de gravedad de la vértebra completa. Y el eje de gravedad de la vértebra completa está pasando por la parte cara posterior de la vértebra, por la cara posterior del disco intervertebral, por la cara anterior del arco vertebral, por la zona pedicular. Entonces, cuando hay una debilidad congénita especialmente o heredofamiliar del anillo fibroso, lo primero que sufre es la parte posterior y hace esta protrusión focal, como que se debilita el anillo fibroso y hace como una prominencia posterior. Entonces, ¿qué pasa? La degeneración discal es un proceso primario del disco. Va a afectar a todo, no tiene relación en sí con cuál es la zona más débil, no. La osteoartritis o la degeneración discal o la artrosis es una degeneración del disco que se debilita todo. El anillo fibroso, anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, todo. Y se debilita y se aplasta el disco y el disco se abomba, todo homogéneo. Eso es la degeneración. Pero si no hay una degeneración discal, sino que el anillo fibroso, por herencia, por factores desconocidos, es un poco más débil en una persona que en otra, la zona que el anillo fibroso va a ser esa pequeña protrusión va a ser la zona que más fuerza tiene que hacer durante la vida, que es la parte posterior del disco intervertebral, porque por ahí pasa el eje de gravedad, porque es el medio de la vértebra. Esto se llama prolapso o protrusión. Después pasamos a esto, que es la extrusión, se rompe el anillo fibroso y el núcleo pulposo sale del disco intervertebral y es lo que le llamamos hernia discal. Hasta prolapso no es una hernia y porque por definición hernia discal es la ruptura del anillo fibroso con protrusión del núcleo pulposo.
Entonces diferencian prolapso de hernia o protrusión de hernia, le llaman prolapso cuando el anillo fibroso está conservado y le llaman hernia cuando el anillo fibroso ya está extruido el núcleo pulposo porque el anillo fibroso está roto. Bien, hernia. Y después, este núcleo pulposo migra, se va hacia abajo y se llama hernia migrada. Hernia migrada. Y a veces fragmentos del núcleo pulposo se fragmentan, quedan libres y se llama secuestro. O sea, acá en esta parte de secuestración están las dos cosas. La migración, porque el núcleo pulposo puede hacerlo para abajo o puede hacerlo para arriba. Por gravedad es más común que lo haga para abajo. La migración y por otro lado, cuando ya se fragmenta, el secuestro. La secuestración del núcleo pulposo. Todo esto, cuando ya hablamos de ruptura del anillo fibroso, se llama hernia discal. Bien, es muy importante diferenciar el prolapso de la hernia. ¿Por qué? Porque el prolapso todavía tiene el anillo fibroso intacto, débil pero intacto. Entonces, si yo al paciente, por ejemplo, el paciente tiene una debilidad hereditaria que hace que el anillo fibroso se debilite, por donde pasa el eje de gravedad, hace la protrusión. Pero generalmente la herencia es multifactorial. ¿Qué significa? La herencia predispone, pero después hay factores ambientales, por eso es multifactorial, hay factores ambientales que hacen que la herencia aflore. Por ejemplo, el paciente me dice, le hacemos un diagnóstico y vemos que tiene un prolapso, pero vemos que el anillo fibroso en la resonancia magnética está conservado. ¿Qué hacemos? ¿Y usted qué hace? Y yo hago equitación en caballo. O sea, me encanta el deporte arriba de un caballo, entonces va golpeando la columna, va golpeando. Entonces ahí le estoy agregando el factor ambiental. Mire, ese deporte no lo puede hacer. Lo que puede hacer, porque usted pueda tener un prolapso hoy, otro mañana, otro pasado. Lo que puede hacer es otra cosa que no tenga tanto impacto de la columna. O trotar. No puede trotar, porque va a tener impacto de la columna. Va a tener que hacer algo, como natación o algún tipo de ejercicio, sin impacto. Al dejar o ceder el factor ambiental, deja el impacto, esa parte del anillo fibroso que era débil, sigue siendo débil, pero ya al no estar sometida a la sobrecarga, es reversible. Le hago la tomografía, la resonancia en 6 meses, donde dejó de hacer cabalgata o dejó de hacer trote y pasó a ser un deporte menos intenso en impacto sobre la columna vertebral, y el paciente se curó. En realidad, la predisposición, que se llama diátesis, predisposición son sinónimos. La predisposición heredofamiliar del anillo fibroso la sigue teniendo. O sea, si dentro de un año vuelve a ser el trauma, puede hacer un prolapso nuevamente. Bien. Ahora, ¿por qué a partir de acá se llama hernia? Porque cuando se rompió el anillo fibroso y la parte pulposa salió, es irreversible. Siga haciendo cabalgata, haga lo que quiera. Ya no vamos a volver atrás. Esto es quirúrgico. O sea, hasta el prolapso es clínico. Pasamos el prolapso y yo ya demuestro que hay ruptura del anillo fibroso, se hace la extrusión, significa salida de la parte central gelatinosa del disco intervertebral, el núcleo pulposo sale y esto se llama hernia. Yo por más que haga lo que quiera no puedo restituir el anillo fibroso y este núcleo pulposo no va a volver a reintroducirse nunca. O sea que esto es irreversible y entonces pasamos a la hernia. Generalmente del prolapso se pasa a la hernia porque está la debilidad hereditaria del anillo fibroso que hace el prolapso intacto
o protrusión si el paciente sigue haciendo los factores ambientales. Después se termina esa debilidad transformando en una ruptura y pasamos a una extrusión. Y ya cuando llegamos a la hernia migrada y secuestrada, porque fragmentos del núcleo pulposo se empiezan a liberar y comprimen raíces nerviosas de más abajo, bueno, ya estamos en una etapa de hernia muy grave, muy avanzada, y que es complicado también la cirugía. Bien, esto es con respecto a patología de discos intervertebrales. Ahora, quiere decir que para mí lo más importante es determinar la diferencia si el anillo fibroso y el núcleo pulposo están intactos, pero hay una pequeña protrusión, pero esta protrusión no me ha dejado salir el núcleo pulposo, extruirlo, sacarlo, lo mantiene adentro. Esto es reversible. Pero una vez que se rompió el anillo fibroso, sea una mínima salida del núcleo pulposo o una máxima, es igual, es irreversible y ya se llama hernia discal y ya pasamos a un plano quirúrgico. Por lo cual es muy importante que el imagenólogo haga la resonancia, que es el gold standard de el diagnóstico de hernia discal, y hacer el diagnóstico diferencial entre protrusión y hernia. Es muy importante que el tema al tener en cuenta que el tema de la hernia, al ser una debilidad congénita, lo mismo que la protrusión, heredo familiar en gran medida, y que se agregue el factor ambiental, se va a dar en pacientes de edad relativamente joven o adulto joven, es decir, a diferencia de los abultamientos de todo el disco, que son cambios degenerativos, de la osteoartritis hipertrófica, que son cambios degenerativos, no hay una debilidad congénita, y si la hay es secundaria. Lo más importante es el envejecimiento que degenera el disco y lo aplasta como un huevo frito, pero ya no es algo focal, no es que esta parte se protruyó, sino que todo se abomba, todo se abomba. Bien, eso sería la osteoartritis. Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos acá, por ejemplo, en esta imagen, queda una duda. Puede ser abombamiento, protrusión o hernia. Esto es una resonancia en T1, donde lo que ustedes están viendo, este es el cono medular, la médula espinal, y fíjense que hay osteofitos que comprimen desde el cuerpo vertebral hacia atrás. O sea que hay cambios artrósicos por el osteofito o osteoartritis hipertrófica por el osteofito. Si yo tengo un osteofito, es porque seguramente ya hay fricción ósea, que es lo que genera la reacción osteoblástica, que es lo que genera la proliferación ósea, que es lo que genera que se produzca un osteofito. Entonces, yo veo el disco intervertebral que sobrepasa la línea anterior y sobrepasa la línea posterior. Entonces, el disco intervertebral está abombado hacia adelante y hacia atrás y no está migrado. Entonces, perfectamente puede ser un abombamiento, un bulging, donde el disco intervertebral tiene el anillo fibroso intacto, el núcleo pulposo intacto, simplemente se acható, simplemente se adelgazó el disco intervertebral, se agrandó el disco intervertebral para los costados, para adelante, para atrás, y está hacia atrás, hacia adelante no me interesa, pero hacia atrás está comprimiendo a el saco dural o médula espinal, y a mí me parece que ese es el diagnóstico primero, porque si yo veo este espacio con respecto al espacio de arriba y al espacio de abajo, el espacio intervertebral está reducido. Segundo, me parece algo difuso y no focal, porque si ustedes ven, yo voy acá arriba y veo el disco intervertebral que corresponde a la línea vertebral anterior, y acá abajo lo veo un poco protruido al disco intervertebral hacia adelante, y también lo veo protruido hacia atrás. Y por otra parte no lo veo migrado hacia abajo o hacia arriba, sino a la misma altura. Entonces me parece que es un abombamiento difuso y no algo focal. Además, hay osteofitos
que me están diciendo que hay un proceso degenerativo discal que generó fricción de los huesos vertebrales y proliferación osteoblástica y formación de osteofitos. Entonces, el primer diagnóstico que yo pondría es abombamiento. El segundo, o sea, están en orden, el segundo, que haya una protrusión focalizada del disco posterior y porque es muy asimétrica el posterior con respecto al anterior, como que el abombamiento debería ser algo más simétrico y es como que atrás me llama la atención que ha como protruido más que adelante. Entonces puede haber cambio degenerativo, pero puede haber una protrusión discal. La hernia generalmente o se va un poquito hacia abajo, o se va un poquito hacia arriba, es como que el núcleo pulposo al estar libre, ser gelatinoso, siempre migra un poquito y no queda a toda la misma altura, puede quedar y la pongo en tercer lugar. Yo tendría que hacer acá una resonancia en axial sobre el disco y ver si el anillo fibroso está o no está respetado o está roto. Y eso me daría si es un abombamiento con cambio degenerativo o protrusión con una protrusión focal o ambas, seguramente ambas porque hay osteofitos, o sea, cambios de abombamiento tiene que haber porque hay osteofitos. Cambios osteoartríticos hipertróficos hay porque están los osteofitos, que incluso los osteofitos también me están comprimiendo. Pero ¿qué pasa? La osteoartritis hipertrófica es clínica. La protrusión, si además de la osteoartritis hipertrófica está habiendo una protrusión, como está respetando el anillo fibroso, sigue siendo clínica. Pero si ya se rompió el anillo fibroso y migró el núcleo pulposo, ya está siendo quirúrgica. Entonces yo tengo que hacer el corte axial, acá no puedo definirlo. Ahora, si yo muestro otra imagen, por ejemplo acá, ustedes acá ven que este es el disco intervertebral, la altura está bastante bien, igual que acá, igual que acá. Esto es una imagen en T2 con el cuerpo vertebral hipointenso y lo que están viendo es que sin haber aplastamiento, es una persona joven, no tiene osteofitos, no tiene ningún cambio de reducción de los espacios intervertebrales. Fíjense donde señala la flecha, el disco intervertebral se fue ahora para abajo, ya está migrado. O sea, evidentemente no necesito ni siquiera el corte axial para que me diga si está íntegro el núcleo, el anillo fibroso. El anillo fibroso, sin lugar a dudas, está roto y más que secuestro sería migrado. Secuestro sería si tuviera fragmentado parte del disco intervertebral y un fragmento está libre. Eso es secuestro. Pero las clasificaciones de secuestro, migrada, a veces se confunden de distintos autores. Lo que interesa es no la clasificación, no volvamos a los clasificadores, sino entender la imagen. Yo recién, en la de recién, tenía el disco que protruía hacia atrás, pero justo a la misma altura del disco, justo. Y además tenía osteofitos. Y además protruía hacia adelante. Entonces me hacía acordar a decir, bueno, es muy probable que haya un bulging, una degeneración discal y se aplastó el disco intervertebral y se agrandó para todos lados, pero el anillo fibroso está intacto, no es una hernia. O bien, como era un poquito más asimétrica la que vimos recién, o sea, el abombamiento no era el huevo frito todo así, sino que era más para atrás que para adelante, puede haber además alguna protrusión. Y si hay una hernia incipiente, estaría roto, pero todavía el material gelatinoso no se me dio ni para arriba ni para abajo, no migró. Entonces lo pongo primero al abombamiento, segundo al prolapso, tercero a la hernia, en la de recién. Y yo ahí decía, necesito el axial. Acá no, porque la única forma que el disco se vaya es porque el anillo fibroso se rompió. Entonces esto me alcanza para decir, señores, esto es una imagen por resonancia magnética de una hernia discal. Entonces yo les pongo esto y les digo, esto es un disco normal, hagamos la semiología de este disco intervertebral y es fácil la respuesta, ¿no? Bueno, bien, entonces eso que hablamos es la patología referente a agrandamiento discal. Vamos ahora a artrosis, osteoartritis, que produce agrandamiento discal,
pero la osteoartritis produce también hipertrofia ósea, por eso se llama osteoartritis hipertrófica. Punto de partida es la degeneración discal, punto de partida el disco intervertebral adelgazado, punto de partida el disco intervertebral hecho un huevo frito, de acá así de grande y que hace el bulging, el abultamiento. Vamos a ver ahora la parte ósea. En la parte ósea nosotros tenemos la reducción del espacio intervertebral y acá, si bien no hay una reducción aparente, si uno lo compara con el de arriba, hay una reducción aparente muy mínima y un pequeño osteofito. Recuerden que los osteofitos son excrescencias óseas, proliferaciones óseas, hueso sumado de más por aumento de la actividad osteoblástica, porque al estar degenerado el disco entre dos articulaciones, acá intervertebral, pero en cualquier lugar de articular de la economía humana, los huesos friccionan y el de acá abajo se quiere defender del de acá arriba, el de acá arriba del de acá abajo y genera hueso de más. Ese hueso de más es interesante en intervertebral diferenciar la dirección. Generalmente es hacia cualquier lado, anárquico, y a veces hacia arriba. Pero yo les decía en la clase de osteoarticular extraaxial, cuando hablamos de articulaciones en general, no específicamente de columna, axial es columna, extraaxial, porque el eje nuestro es la columna, axial es la columna, extraaxial es un término médico que nos referimos a otra articulación que no sea de la columna. Bueno, yo les decía que la dirección de los osteofitos a veces va para arriba, para abajo. Acá tiene importancia porque vamos a tener que diferenciarlo de otra patología que se llama sindesmofitos, que lo voy a hablar enseguida. Esto es un osteofito. ¿Bien? Acá estamos en columna cervical. Fíjense que hay artrosis interapofisiaria, están reducidos los espacios interapofisiarios. Incluso hay esclerosis, reacción osteoblástica con reducción de los espacios interapofisiarios, que en la columna cervical, como lo vimos en la parte normal, en el perfil, dado que la transversa se inserta en el cuerpo, que es este ojito que ven acá, no hacía falta la proyección oblicua. Y la artrosis intervertebral, donde ven estos picos del oro, donde ven osteofitos claramente, ¿no? Osteofito, reducción del espacio intervertebral. Fíjense este espacio y fíjense este espacio. Entonces yo les pongo esta placa y les digo, bueno, háganme la semiología y ustedes tienen que decirme que este espacio está reducido, que este está reducido, este parece normal, este parece normal. Donde está reducido hay además osteofito, que lo señalan las flechas blancas, y lo que está señalando la oscura es que hay algo de osteofitosis que se proyecta hacia atrás, obliterando el agujero de conjunción, y también está reducida la articulación interapofisiaria. Bien, con reacción osteoblástica adyacente típico de una artrosis. Habíamos hablado que en columna cervical habían tres articulaciones: intervertebrales, uncovertebrales e interapofisiarias. Eso está en la clase de normalidad de columna. Entonces, tres tipos de artrosis. Cada articulación puede sufrir artrosis u osteoartritis. Interapofisiaria e intervertebral son las que veo en este caso, ¿correcto? Bien, vamos a otro caso. Acá es más difícil, lo único que se ve es una reacción osteoblástica, formación de hueso, osteodensa, en el espacio, en el platillo tibial, pues esto es platillo, cuerpo y platillo, así como los huesos largos tienen epífisis y diáfisis, los huesos cortos también tienen su estructura. En el caso de la vértebra se llaman platillos vertebrales a la parte que está adyacente al disco, platillos vertebrales, y cuerpo vertebral al resto. Bueno, acá hay una reacción osteoblástica, no es clara la reducción del espacio intervertebral, pero se proyecta más allá del margen vertebral, y yo les expliqué muchas veces que la reacción osteoblástica de formación de hueso, cuando friccionan dos huesos,
en la zona adyacente de fricción genera aumento de la densidad, se ve más blanco, se ve más hueso, hay sobrehueso que se proyecta hacia afuera de los márgenes del hueso normal y que le llamamos osteofito. Bueno, acá incluso este margen está, esta vértebra y este margen está también osteoblástico. Pero ¿por qué traigo esta placa? Porque siempre que vean osteoporosis, disminución difusa de la densidad ósea, se relaciona con la edad. Y la osteoartritis hipertrófica o artrosis con la sobreproducción de hueso y la formación de picos del oro u osteofitos se relacionan con la edad y se juntan, van juntitas. Entonces cuando vean un hueso muy radiolúcido como este, es evidente, muy osteopénico, con el patrón difuso de la densidad ósea, porque no es focal, están las vértebras que alcanzo a ver, están todas disminuidas de forma difusa. El paradigma, dijimos, es la osteoporosis, la desmineralización. Y eso se relaciona con la edad. Y lo otro que se relaciona con la edad es la artrosis u osteoartritis hipertrófica. Y veo una zona de osteocondensación y que sobrepasa el límite del cuerpo vertebral y es un osteofito. Correcto. Bien. El objetivo de la placa de Recien es que siempre que ven artrosis, busquen osteoporosis. Siempre que vean osteoporosis, busquen artrosis. Fíjense, acá también hay osteoporosis. Hay hasta una trabeculación ahí de la vértebra. Pero acá los osteofitos son muy evidentes. Hay unos picos del loro que parece que cantan hasta el loro completo acá, ¿no? Son los osteofitos, reducido el espacio intervertebral, reducido este espacio, reducido acá hay unos osteofitos más chiquitos. Los osteofitos se juntan, pero generalmente no llegan a producir los osteofitos como una fusión real. Lo que puede pasar, sí, es que, como vimos en uno de los dedos de la mano, que yo les mostré la anquilosis, cuando desaparece el espacio intervertebral, pero no es una fusión verdadera. El espacio está, pero no lo vemos. Los osteofitos se juntan, se unen, a veces no da una interlínea como acá que parece decir que están separados y parece que están unidos, pero la unión es falsa de los osteofitos como de los cuerpos vertebrales. Es a la vista, ¿correcto? Siempre hay una mínima luz. Bueno, es fácil el diagnóstico, o sea, reducción del espacio, reducción del espacio, reducción del espacio, reducción del espacio. Osteofito, 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 osteofito. Acá hay osteofitosis también más anárquica, parece del cuerpo vertebral correspondiente a la parte este cuerpo y no al de arriba. Acá es más difícil, acá hay unos osteofitos más chiquititos, pero el espacio intervertebral casi no se ve. Y como les dije, osteopenia. Entonces a veces, osteoporosis, porque a veces uno dice, no veo bien la columna y me cuesta hasta ver los osteofitos, porque los osteofitos también son osteoporóticos. Porque el osteoblasto forma hueso, pero si no tiene mineral, el hueso que forma es de mala calidad. Entonces hasta el osteofito puede ser radiolúcido. Es osteodenso, hay acción osteoblástica, hay sobreproducción ósea, siempre va a ser más denso. Pero a veces cuesta al ojo humano verlo porque no es lo blanco que yo quisiera, porque tiene tanta osteoporosis de base, porque no tiene mineral, porque le falta calcio, porque tiene 80 o 90 años y se desmineralizó el hueso, y el osteoblasto, pobrecito, forma el hueso que puede, obviamente, osteoporótico, hasta el osteofito tiene osteoporosis. Entonces a veces cuesta ver, como acá, por ejemplo, acá me cuesta decir si esto es osteofitosis también, de un hueso osteopénico, osteoporótico. Entonces uno tiene que ver todo el cuadro. Yo sé que hay osteoporosis, yo sé que los osteofitos en alguna zona me va a ser fácil, como en esta, y en otra zona me puede costar, como en esta. Pero yo tengo que ver que están reducidos los espacios intervertebrales. Y tengo que saber que la asociación de la osteoporosis y la artrosis van de la mano. Es raro que una persona tenga una franca osteoporosis y no tenga artrosis, si son prácticamente cambios, uno por desmineralización y uno degenerativo discal, de la edad.
Si me dicen qué edad tiene esta persona, no me pueden decir 30 años. Imposible. Porque generalmente puede haber enfermedades que producen osteopenia y pueden producir un cuadro de envejecimiento precoz, pero son raras. Y ya tendría la enfermedad de base clínica y la asociación clínica, la edad. Por eso nosotros cuando informamos una radiología o vemos un paciente, lo vemos íntegro, sabemos qué antecedentes tiene, sabemos qué edad tiene, sabemos qué tipo de sintomatología tiene. Bueno, acá es más fácil en el sentido que hay menos osteoporosis, es una columna cervical porque estoy viendo las interapofisiarias en el perfil, porque las transversas apenas se ven estos ojitos, hay algo de osteoporosis, pues no se marcan claritos los osteofitos, los ojitos, pero cuando yo les muestro un perfil y ven tan clarito las interapofisiarias es porque esto es columna cervical. Si no, para ver las interapofisiarias tiene que ser oblicua. Y veo que este espacio está bien, este espacio está un poco reducido con esto y ya empieza a tomar una forma como angulada de osteofito. Este espacio es el más reducido y tiene, si ustedes comparan este ángulo, lo blanco de este ángulo con lo blanco de este ángulo con lo blanco de este ángulo, se dan cuenta que hay osteocondensación, sobreproducción ósea, aumento de la actividad osteoblástica y un pico de lodo incipiente y otro pico de lodo incipiente, una osteofitosis incipiente con una moderada reducción del espacio intervertebral. Acá no les puedo exigir que me digan osteoporosis porque no es tan notoria. La de recién no veíamos cuerpo. Acá hay que tener el ojo hecho de la normalidad o poner una columna cervical normal al lado y decirle díganme la diferencia y ver que hay radiolucidez de un cuerpo con respecto a la columna que yo les pongo como paradigma y le digo, chico, esta es la normal, describan la otra. Pero acá, el tema de la artrosis interapofisiaria, sí, acá por ejemplo veo espacio, acá no lo veo claro, acá prácticamente no lo veo y acá lo vuelvo a ver. Justo la que tiene artrosis interapofisiaria que no lo veo corresponde a la vértebra que está afectada, un poquito por arriba por esta y muy por abajo por esta, o sea que la artrosis interapofisiaria coincide con la artrosis intervertebral. Este tipo de comparación de la interapofisiaria sí la tienen que hacer sin una placa comparativa. Ustedes tienen que ver arriba y abajo y ver toda la placa, ver el espacio de arriba y de abajo y ver toda la placa. Bien, entonces el diagnóstico que ustedes tienen que hacer acá es artrosis interapofisiaria acá y acá, artrosis intervertebral acá con osteofitosis y punto. Si alguien dice hay una incipiente angulación del cuerpo con un posible osteofito acá, excelente. Y si alguien dice me llama la atención que el cuerpo es un poco más radiolúcido de lo habitual con respecto a la corteza, como que la corteza es más en marca, nosotros le llamamos vértebra en cuadro, porque normalmente es como que la osteopenia, recuerden la osteoporosis, disminuía la radiolucidez, aumentaba la radiolucidez, del esponjoso, que sería el cuerpo vertebral y no el platillo, y el platillo sería la corteza. La corteza se adelgaza, pero se mantiene densa, y es como que la radiolucidez de adentro contrasta más que la corteza. O sea, lo normal, lo que a mí me gusta ver para decir normal, es blanca la corteza y un poco menos blanco el cuerpo vertebral, blanco el platillo y un poco menos blanco el cuerpo vertebral. Pero no me gusta decir blanco el platillo y negrito el cuerpo vertebral. Blanco el platillo y negrito es como que el contraste de blanco sobre negro es mucho y me parece que el cuerpo vertebral le está faltando fuerza y puede ser osteoporótico. Y si ustedes ven es blanco el platillo y medio negrito el cuerpo vertebral. Debería ser blanco pero menos blanco, pero no negrito. Entonces, si ustedes ven este cuadro, por eso le llamamos imagen en cuadro, ven la corteza blanca y el cuerpo adentro negrito, es porque es muy probable que tenga osteoporosis. Pero eso yo no se los puedo exigir, excepto que sea muy franca la osteoporosis. Es decir,
vimos esto. ¿No ven? Esto ya es muy adelgazada la corteza. Recuerden que adelgazaba la corteza, casi no se ve. Y negro directamente el cuerpo vertebral. Acá tiene el cuerpo vertebral, acá tienen que hacer un diagnóstico de osteoporosis. Bien, y acá también lo pueden hacer, pero es un poco más difícil, pero se ve la osteopenia, especialmente en este cuerpo vertebral. El otro está más osteocondensado por la artrosis y en este es más difícil. Acá es más difícil. ¿Ven? Esta es la que yo les estaba mostrando. Acá lo que o sea, que primero razonen, expliquen hasta donde lleguen. Y cuando lleguen a la duda, presumible. Si ustedes me dicen, veo osteofito, veo reducción del espacio, seguro eso ya no es presumible. Veo reducción de la interapoficiaria con esclerosis, acá también no veo la interapoficiaria clara, artrosis o osteoartritis hipertrófica, seguro. Me queda en duda si hay una osteoporosis porque no veo bien la densificación que quisiera del cuerpo vertebral. Bueno, eso ya es presumible. O no nombran la osteoporosis porque no la ven y yo no les puse una placa normal al lado, es comprensible porque no tienen el ojo hecho para una osteopenia o osteoporosis leve o moderada, sino para la severa. Está perfecto. Bueno, esta es la misma. Lo otro que tienen que ver, esto es una columna cervical de frente. Ojo, obvio, si yo les pongo esta placa, les voy a decir, es una radiografía de columna cervical de frente, porque en la de perfil ustedes tienen la obligación de saberla porque ven la interapoficiaria neta y clara en el perfil y no necesitan la oblicua. En la columna lumbar, vuelvan a la clase normal, las interapoficiarias se ven neta en la oblicua, pero cuesta verla en el perfil. Y aparte, el ojito de la transversa, ustedes no lo ven en la región retropedicular, sino lo ven en la columna cervical, lo ven en el cuerpo vertebral. Y en la columna dorsal y lumbar, en el perfil, la transversa del ojito lo ven sobre el arco vertebral. Pero acá yo les diría, esto es una radiografía de frente de columna cervical, describan. Y ustedes tienen que decirme que acá, con respecto a estos dos cuerpos, hay una reducción del espacio intervertebral con respecto al de arriba y con respecto al de abajo, y que sería artrosis intervertebral. Pero además, en los costaditos hay una mayor osteocondensación, proliferación ósea, actividad osteoblástica y reducción de estos espacios que en la columna cervical era la uncovertebral y se llama uncartrosis. Hay artrosis intervertebral y artrosis de uncartrosis. Y eso serían las tres artrosis que tienen en columna cervical. La que vimos recién, intervertebral, interapoficiaria. La que ven acá, reducción del espacio intervertebral. Siempre comparen con el de arriba y con el de abajo. Y además hay reducción, prácticamente ausencia, del espacio uncovertebral a este nivel y reacción esclerótica. Un especialista, no ustedes, ya tendría que decir que también hay reducción de los uncovertebrales de arriba y reducción del uncovertebral abajo, porque normalmente es un espacio casi tan amplio como el espacio intervertebral, o sea que este espacio intervertebral debería casi ser el mismo que el del uncovertebral, y es mucha la simetría entre el intervertebral y el uncovertebral, y a pesar de no estar pinzado completamente ni haber reacción de proliferación ósea, habría una uncartrosis moderada. En vez de acá sí hay casi desaparición del uncovertebral y reacción osteoblástica, osteoproducción de hueso, hipertrófica, que habla de artrosis uncovertebral. Esto sí lo deben ver. Este no. Este es el que yo exigiría, o nosotros vamos a exigir que ustedes lo vean, comparando con el de arriba y con el de abajo. Después, si alguien dice, doctor, yo veo que este uncovertebral y este uncovertebral está muy asimétrico, porque generalmente son parecidos al intervertebral, es un poco más chiquito, no tanto, y este espacio intervertebral es muy asimétrico, veo el uncovertebral muy finito y el
intervertebral mucho más ancho, o sea que pareciera haber un cartrosis a pesar de no estar pinzado completamente como acá y no haber reacción osteofítica, hipertrófica. Me parece que hay un cartrosis en todos los niveles. Eso para un 10 felicitado por la descripción que hacen. Y después, bueno, y esto es fácil ver que los osteofitos, acá hay una fragmentación. Esto suele ocurrir de una fragmentación del osteofito que queda separado del cuerpo vertebral por algún trauma. Y fíjense la articulación interapofisiaria, y justo donde está la artrosis severa, fíjense la interapofisiaria. Acá se ve normal, acá se ve normal, acá se ve pinzada. Acá se ve normal, acá se ve normal y acá se ve pinzada. Por eso yo no tengo que en estos casos traer una placa de patrón, porque ustedes como patrón normal tienen el espacio de arriba y el espacio de abajo en la interapofisiaria. Bueno, acá también hay osteofitosis y después hay un cartrosis. Acuérdense que las apófisis unciformes están en la parte posterior y está pinzado más atrás que adelante porque hay un cartrosis que se ve en la parte posterior. En el frente se ve, como les dije recién, como dos tinantes en los bordes vertebrales, pero como son los ángulos posteriores de la vértebra, en el perfil, cuando ustedes vean más pinzamiento posterior que anterior, es porque además hay un cartrosis. Entonces tengo artrosis interapofisiaria porque comparo este espacio con los de arriba y con el de abajo, artrosis intervertebral con los osteofitos, reducción del espacio intervertebral, acá es generalizada, acá también hay osteofito, y acá también hay osteofito, acá este espacio casi no existe tampoco, hay osteofito acá, y en esta vértebra en especial hay artrosis interapofisiaria que parece ser de esa vértebra porque acá y acá se mantiene la interlínea conservada. Bien, un cartrosis, artrosis interapofisiaria, artrosis intervertebral, artrosis intervertebral, artrosis intervertebral. También acá hay un cartrosis porque hay una reducción posterior, incluso osteofitos que se proyectan hacia el agujero de conjunción. Pero yo pediría describir este espacio, que es el más notorio, que le diría compáreme esto con esto, explíqueme qué, compáreme esto con esto, explíqueme por qué, compáreme esto con el resto y explíqueme qué pasa en los cuerpos vertebrales y que la persona diga hay un cartrosis interapofisiaria e intervertebral y que estamos en una proyección de perfil donde no necesito la oblicua para ver la articulación interapofisiaria. Bien, con eso dejamos la parte de artrosis. Hay otras enfermedades que producen hipertrofias óseas, hipertrofiantes, que se dan en columna y por eso no están mencionadas en radiología extraaxial. Una es la hiperostosis difusa idiopática, DISH. DIS de enfermedad idiopática. Bueno, hay una hiperostosis, entonces, bueno, esto no tiene importancia el nombre, para no volvernos locos. Hiperostosis idiopática significa que no hay causa. Se produce lo mismo, fíjense, calcifican los ligamentos y excrescencias óseas similares a la osteoartritis, pero sin necesidad de que haya osteoartritis. O sea, tengo osteofitos y no hay reducción del espacio intervertebral. Tengo aumento de la producción ósea con producción de picos del oro por todos lados, pero no hay reducción del espacio intervertebral. Eso hay que sospecharlo en adultos jóvenes con dolor y que encuentro calcificación de ligamento y dolor. ¿Por qué? Porque yo les expliqué que la osteoartritis o artrosis u osteoartritis hipertrófica es una enfermedad común en la vejez, ¿correcto? En la tercera edad. Entonces, cuando yo tengo osteofitos, excrescencias óseas, proliferación óseas, no hay reducción de los espacios intervertebrales, en una persona joven, yo tengo que pensar en una
como quien dice una artrosis precoz, pero no sería el término porque el disco intervertebral no está degenerado, el disco intervertebral no está envejecido, el disco intervertebral no está aplastado, el disco intervertebral no está hecho un huevo frito que se abomba. El disco intervertebral no tiene nada que ver, porque si tuviera que ver, no sería idiopática, idiopática es sin causa. Si yo tuviese un disco degenerado, diría que el disco está con cambios degenerativos y todo lo demás secundario. Al no haber disco intervertebral, friccionan los huesos. Al friccionar los huesos se aumenta la actividad osteoblástica. Al aumentar la actividad osteoblástica explico las excrescencias óseas, la producción ósea, los osteofitos, las excrescencias óseas, la anarquía del hueso, el hueso que se agranda, que se mete en el agujero de conjunción, que comprime. Perfecto. Pero ya tengo que sacar el término idiopática. Ya sé que hay una degeneración discal. No. Acá no hay degeneración discal. Acá se produce el osteoblasto, es como que el osteoblasto se volvió loco y empieza a producir osteofito y no hay fricción ósea y no hay disco intervertebral aplastado, no hay disco intervertebral degenerado. Por eso se llama, es como si fuera un osteoblasto loco. Esa es la locura osteoblástica. Por eso se llama ostosis, mucho hueso difuso, idiopático, sin causa, pero afecta a la columna. Lo que me dice esto, que se da en jóvenes, que el disco intervertebral no lo voy a ver patológico, y calcificación de los ligamentos, que no lo tiene la osteoartritis hipertrófica, porque al contrario, está tan desmineralizado que lo único que falta es que calcifique los ligamentos. No van a encontrar una artrosis con calcificación de los ligamentos. Si el hueso está desmineralizado porque está viejo el hueso no tiene calcio para él y va a calcificar un ligamento. Entonces voy a tener osteopenia, o sea, disminución de hueso, desmineralización de hueso, radiolucidez de hueso con sobreproducción ósea osteofítica. Eso es la osteoartritis hipertrófica. Acá no. Acá tengo la sobreproducción de hueso como factor común denominador. Pero el disco está bien, la altura del disco está bien, la edad es joven y tiene calcio de más. Los osteoblastos producen hueso y además hay calcio de más y calcifican los ligamentos que hablamos en columna normal. Entonces, si vamos a eso, fíjense, esto es una columna cervical. Miren este espacio intervertebral, este está un poco reducido, pero miren este espacio, miren el de arriba, miren el de arriba. Ahora, este espacio intervertebral justifica este pico del oro que produce esta osteocondensación. ¿Justifica? No. ¿Cómo pueden ser tremendos osteofitos? Tremendos osteofitos. Incluso las interapofisarias están respetadas. El espacio intervertebral está respetado. Y esto que marco acá, quería mostrar. Este es el disco intervertebral y miren los osteofitos. Ahora, al revés. La vamos a traer de vuelta hasta ahí. Esta es la calcificación del ligamento longitudinal posterior. ¿Se acuerdan que en vértebra teníamos un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior? Esta calcificación del ligamento longitudinal posterior no lo va a dar nunca la osteoartritis primaria o artrosis. ¿Ven una línea blanca? Una línea blanca en la parte posterior del cuerpo vertebral que habla de que está calcificado el ligamento posterior. ¿Qué les puedo exigir de esta placa? Yo les muestro esta placa y les voy a pedir que me digan a qué corresponde esta imagen y que me expliquen estas dos vértebras, nada más. Nada más. Ustedes me tienen que decir, bueno, veo una osteofitosis, otra osteofitosis, y si alguien me dice por qué hay osteoartritis o artrosis, lo lamento, ahí tengo que parar el examen. Porque le digo, perdón, ¿y el espacio dónde está reducido? ¿Dónde está la degeneración discal? ¿Dónde está la fricción ósea? Si una vértebra está acá y la otra acá, ¿dónde hay fricción ósea?
Entonces ahí me tiene que decir, no, pero al revés. Llama la atención el disco o el espacio discal conservado. Mucha osteofitosis para espacio discal conservado. Muy bien, ¿le llama la atención? Sí. Veo osteofito con espacio discal conservado. Con eso aprobó. Porque hizo un razonamiento. Después si me dice que hay una enfermedad que produce una sobreproducción ósea de osteofitos, aunque el espacio intervertebral esté conservado y se llama hiperostosis difusa idiopática y que calcifica los ligamentos, como acá el ligamento longitudinal posterior calcificado, eso es para un 10 felicitado. O sea, distingamos lo que uno va o puede exigir de que un médico general sepa, que es obligación saberlo, y lo que un médico ya, si no es especialista, no se obliga a saberlo, excepto el especialista. Un médico general me tiene que llamar por teléfono y decir, mira, veo mucho osteofito con un disco intervertebral que no lo veo reducido. Y veo una imagen que me llama la atención atrás que no sé lo que es. Eso es para probarlo, porque es lo que yo le puedo exigir a un médico que no hace la especialidad. Y a ustedes les voy a exigir eso. Es para probar. Ahora, para quien hace la especialidad, debe saber, para quien hace la especialidad, de que, o para ustedes si estudian, que cuando haya esta desproporción entre el disco y la osteofitosis y calcificación de ligamentos, se habla de hiperostosis difusa idiopática y no es artrosis, no es osteoartritis. Bien. Después hay otra patología que es la osificación del ligamento vertebral anterior que se llama sindesmofitos, que lo da una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Esto sí lo voy a exigir en el siguiente punto. Estos son los cuerpos vertebrales y yo les pregunto qué es esta línea. La diferencia con el osteofito es que el puente, como es una calcificación u osificación del ligamento vertebral anterior, forma puentes paralelos, verdaderos y reales intervertebrales, cosa que no hacían los osteofitos, eran anárquicos. Este es el cuerpo vertebral, este es el cuerpo, este es el eje y el osteofito se iba para adelante, este osteofito se iba para arriba, este osteofito se iba para abajo, un poquito para abajo, pero nunca paralelo al cuerpo. Y cuando se juntaba con el de abajo, siempre generaba una luz. Y era como pico de loro, base ancha y se afinaba, porque era una proliferación ósea que nacía del cuerpo vertebral y a medida que se aleja del cuerpo vertebral va siendo menos potente, o sea, el osteoblasto genera hueso y lo va haciendo ancho y se va alejando y se va haciendo fino. Entonces por eso se llama pico de loro, como el pico del oro. El osteofito es anárquico, no forma un puente paralelo hecho por arquitecto, forma algo anárquico, dirigido para cualquier lado y es más grueso en la base y más fino a medida que se aleja porque más producción hay cerca de la vértebra y menos producción lejos de la vértebra y forma el pico del oro. Bien, acá hay algunos osteofitos, pero en realidad en este ejemplo ahí donde se ve, es algo que une realmente esta vértebra con esta vértebra, porque si yo les digo esta banda osteodensa, ¿a cuál vértebra corresponde? Y si está uniendo las dos, no es que sea uno y otro. Entonces, esto es una osificación del ligamento. Acá hay un poco de osteofito, está el ligamento acá, este es más difícil, esto no lo exigiría, este exigiría. Acá le diría que me haga el análisis semiológico de esto y si alguien me dice son dos osteofitos, se termina el examen. Porque es muy grosero. Yo acabo de explicar que tiene forma de pico del oro y por qué el osteofito. Yo acabo de explicar que el osteofito es anárquico y no paralelo al eje vertebral. Y yo acabo de explicar que el osteofito nunca forma un verdadero puente. Es un falso puente. Pero uno se da cuenta que son dos prominencias que nacen de una vértebra y de la vecina. Aunque estén juntitas y pegaditas, uno se da cuenta que una nace de acá y otra de acá.
aunque ustedes no vean la interlínea de separación. Acá no. Acá yo le digo, dígame, ¿de dónde nace este puente óseo? Y no sé. Es que en realidad no es la vértebra, no es sobreproducción ósea, es una osificación del ligamento intervertebral anterior. Es lo mismo que ocurría en la hiperostosis difusa, pero era el ligamento vertebral posterior. Y hay una enfermedad que no afectaba al cuerpo, sino que producía osteofito. Y miren, esto es un osteofito. ¿Tiene algo que ver con un puente óseo paralelo al eje vertebral? No tiene nada que ver. Es un pico de loro, es ancho, fino. Ancho, fino. Y así son los osteofitos. Miren este. Ancho, fino. Ahora, vamos al otro. Háganme la semiología de esto. Y háganme las diferencias y explíquenmela. Eso de exigir. Eso es lo que yo quiero. Y que me digan, no, esto no es un osteofito. No es más ancho en la base y más fino. No. Aparte, no es anárquico que se va para adelante, para cualquier lado. Además, forma un puente verdadero a tal punto que no sé de qué vértebra nace. ¿Y qué hay ahí? El ligamento intervertebral anterior. ¿Y qué me puede decir? Hay una osificación del ligamento intervertebral anterior. Se llama sindesmofitos. Punto. No voy a exigir bajo ningún punto de vista, esto es para que se vayan ablandando el oído, que me digan que la enfermedad que lo produce se llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autoinmune y no vamos a entrar en el tema de la enfermedad. Me interesa la semiología, es decir, ¿qué es un sindesmofito? Es un puente real intervertebral paralelo osificado de entre dos vértebras que se da por calcificación o osificación del ligamento intervertebral anterior, y eso se llama sindesmofito y no tiene nada que ver con el pico del loro o osteofito. ¿Qué expresa el sindesmofito? Una enfermedad ósea que no tiene que ver ni con la edad ni tiene que ver con la artrosis típica. ¿Qué es el osteofito? El osteofito es un pico del loro de sobreproducción ósea, más base, más ancho en la base, más finito a medida que se acerca al cuerpo vertebral. No forma un puente paralelo al eje vertebral y expresaría generalmente una artrosis intervertebral u osteoartritis. Bien, y ahí viene otra pregunta. ¿Y hay alguna vez que pueda haber osteofitos en pacientes que tienen espacio intervertebral conservado? Sí, hay una enfermedad que produce osteofito con espacio intervertebral conservado. No importa cómo se llama. Muy bien, porque sabemos ya, aprendemos tres cosas sin darnos cuenta. Que el sindesmofito es una osificación del ligamento vertebral anterior, como es la semiología, paralelo al eje vertebral, une dos vértebras, y que no expresa artritis, ni osteoartritis o artrosis. Sabemos que el osteofito es en pico del loro, que expresa osteoartritis o artrosis en el 99,9% de los casos, y con eso ya estamos. Pero que a veces, ocasionalmente, el osteofito puede darse en una persona joven y que no expresa osteoartritis o artrosis, sino otros tipos de enfermedades más juveniles. Punto. Nadie le va a preguntar, DISH, espondilitis anquilosante. ¿Qué es un sindesmofito? ¿Qué es un osteofito? ¿Qué expresa uno? El sindesmofito expresa enfermedades óseas, no osteoartritis, no artrosis. El sindesmofito es una osificación del ligamento vertebral anterior que está acá y que no tiene nada que ver con la artrosis. El osteofito expresa artrosis, 99,9%. Y el 0,1% que quedó, alguna enfermedad que no siempre el osteofito es patognomónico, exclusivo de la artrosis, sino que hay algunas enfermedades juveniles que pueden darme osteofito. Punto y final. Esa es la semiología. Si yo pongo dos vértebras y le digo hay osteopenia o no hay osteopenia, u osteoporosis o no hay osteoporosis, pueden hacer el diagnóstico. Si la osteoporosis es muy franca, lo pueden hacer en el momento. Y lo otro que hemos ido viendo de la artrosis interapofisial y longartrosis. Fíjense esto se llama aspecto en caña de bambú, porque fíjense que no hay artrosis, en este caso está clarito, hay una osificación del ligamento intervertebral anterior que hace que se formen puentes óseos.
Acá hay un puente óseo entre estas dos vértebras, acá hay un puente óseo entre esta vértebra y esta vértebra, acá hay un puente óseo entre esta vértebra y esta vértebra. ¿Ven la diferencia entre los sindesmofitos, sin la osificación, o sea, la presencia de osificación del ligamento intervertebral anterior con respecto al osteofito? Yo les voy a sacar este título, les pregunto esto y ustedes no me pueden decir que acá hay osteoartritis o artrosis. Me tienen que decir que hay sindesmofito, que está osificado el ligamento intervertebral anterior. Punto. No les voy a pedir el diagnóstico de espondilitis anquilosante, que es la enfermedad que genera esa osificación. Pero cuando uno lo ve en clínica médica y hablan que la espondilitis anquilosante produce el aspecto en caña de bambú, no les queda decir de memoria, eso no es de memoria, es una terminología descriptiva porque se osifica el ligamento intervertebral anterior, no tiene absolutamente nada que ver con una enfermedad degenerativa como la artrosis y se llama espondilitis anquilosante y produce una columna muy rígida porque al unirse es como que no tiene articulación, porque todos los cuerpos vertebrales están unidos por la osificación del ligamento. Entonces el paciente pierde movilidad, está así, está rígido. Por eso se llama ¿se acuerdan? Anquilosis, que había pérdida de la unión, anquilosante. No hay en este caso. Bueno, básicamente entonces hemos visto, recuerden, el espacio intervertebral conservado con la gran osteofitosis, de la hiperostosis difusa, idiopática, para decir que hay una enfermedad que no siempre es degenerativa y produce del disco intervertebral y produce osteofitos. Un ejemplo acá de un sindesmofito, que es la calcificación y osificación posterior del ligamento intervertebral anterior, y acá que ha llegado a punto que se llama caña de bambú porque es invalidante. Después están los aplastamientos vertebrales. Esto ya no es de disco, es de la vértebra. Bueno, uno de ellos es la osteoporosis. Ustedes ven, fíjense este disco, bueno, cuesta ver los cuerpos vertebrales porque están tan osteoporóticos, que es una enfermedad que produce la disminución difusa de la densidad ósea. Pero fíjense en cuña, este también en cuña. Esta es típica, este cuerpo está reducido en altura, este cuerpo está reducido en altura, este está bastante más normal, este parece también más normal, este está bastante normal, este ya está reducido, este está muy reducido, y uno, si le muestra esta placa, tiene que decir dos cosas. Primero, me cuesta ver las vértebras. ¿Por qué me cuesta ver las vértebras? Y hay una sola enfermedad que produce disminución de la densidad ósea difusa de todos los cuerpos vertebrales, que se llama osteoporosis. No es una sola, pero es el paradigma, ¿no? El 99%. Diagnóstico 1. ¿Y qué ve dentro de esta osteoporosis? Que están aplastados los cuerpos vertebrales. ¿Ven? Está aplastado y forman como una cuña, se llama cuneiforme, porque siempre se aplasta más lo anterior que lo posterior, pero eso es por la forma de la disposición de las vértebras. Bueno, el aplastamiento osteoporótico tiene forma de cuña. La vértebra se hace tac, no así, sino así, tac, tac. Se suele pinzar de esa forma. Aplastar, no pinzar. Pinzar hablamos de espacio. Vértebra es aplastar. La osteoporosis produce microaplastamientos que en realidad son microfracturas de la trabécula. Por eso que aunque ustedes vean una radiografía normal, en una osteoporosis leve le duele tremendamente la columna porque es como microfracturas de la esponjosa. Cada fractura que ustedes se acuerdan que la osteoporosis yo les mostré varias trabéculas y dije desaparece esta, tal, pero antes de desaparecer esta trabécula, para que se vea un hueso trabeculado, esas trabéculas se fracturan porque se desmineralizan, desmineralización difusa. Esa es la osteoporosis. Entonces yo en la radiografía la veo normal y le digo, ¿y a usted le duele la espalda porque usted es mañosa o usted es mañoso? No. Piensen
que la osteoporosis la van a ver por radiología cuando está avanzada. Pero mientras tanto va haciendo pequeñas rupturas de trabécula, que ni las vemos. Por eso están los densitómetros, que son aparatos más específicos que la radiología, la tomografía y que la resonancia, para medir densidades, y el densitómetro mide mejor densidades que el tomógrafo, muchísimo mejor, y me dice si hay una osteoporosis o no, porque yo miles de veces veo radiografía normal y me dice, sí, yo tengo osteoporosis porque el densitómetro, la densitometría me dio tanto. Esto ya es muy avanzado. Y finalmente hay otro tipo de aplastamiento que llama la atención, que uno lo ve bicóncavo, en boca de pez se llama, ¿ven? No se aplasta en cuña, no es que sea un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, cuñas como la osteoporosis, no, es en el medio. ¿Qué es lo que hay en el medio del cuerpo vertebral? Médula ósea. Lo traigo a colación porque confunden médula espinal con médula ósea. La médula espinal es el sistema nervioso central y va en el canal vertebral. La médula ósea va en el cuerpo vertebral, y cuando hay una enfermedad que es el mieloma múltiple, es una enfermedad de la médula ósea roja que está en el cuerpo vertebral, debilita el cuerpo vertebral y va por el hueso esponjoso. Entonces no se debilita la cortical, sino el hueso esponjoso del medio. Entonces se aplasta en el medio y se hace como un plato, se llama plato, como un plato hondo. Como un plato hondo. Lo ven en boca de pez. ¿Ven? ¿Se aplastó dónde? ¿Acá? No. Acá no. No. ¿Dónde está la esponjosa? Acá. ¿Se aplastó acá? No. Acá no. ¿Dónde está la esponjosa? Acá. ¿Se aplastó acá? No. ¿Se aplastó acá? No. Acá. Y acá. Fíjense acá. Aplastado. Miren este cuerpo L1. Esta reducción aquí, miren lo que es acá y acá, muy aplastado en el centro, donde está la esponjosa, porque en la esponjosa de los cuerpos vertebrales, no olvidar, está la médula ósea. Entonces, cuando yo les diga médula ósea, no pueden decirme el canal espinal. El canal espinal va a la médula espinal, sistema nervioso central, fibra nerviosa, salen por el agujero de conjunción. En el cuerpo vertebral está la médula ósea, y la enfermedad de la médula ósea debilita la esponjosa del cuerpo vertebral, lo aplasta en el medio, bicóncavo, y hasta da un falso ensanchamiento real, ensanchamiento del espacio intervertebral, y eso es por mieloma múltiple, la enfermedad paradigmática de la médula espinal, mieloma múltiple, pero de la médula espinal, de la médula ósea, perdón. Y ahora trauma, y ya terminamos. Trauma lo tenemos. Yo les dije que cuando había un golpe, lo que se fracturaba era que la interapofisiaria impactaba la de arriba, la articulación interapofisiaria, la de arriba impactaba en la de abajo y la de abajo impactaba en la de arriba, en la zona retropedicular, que se llamaba, lo vimos en la parte normal, pars interarticular. Eso se llama espóndilo de columna, lisis de ruptura, espondilolisis. Y eso lleva a que el cuerpo vertebral, como pierde contacto con el arco vertebral, porque está el pedículo, que es la unión de la lámina con el cuerpo, detrás del pedículo nace la interapofisiaria, y ahí es donde impacta, rompe, fractura, la zona retropedicular se fractura, y el cuerpo vertebral se va para adelante y el arco vertebral queda atrás. Al desplazarse el cuerpo vertebral se llama listesis, espondilolistesis. Entonces en la espondilolisis yo veo la fractura, y en la espondilolistesis es la fractura más el desplazamiento. Ven el margen vertebral que venía bien, viene bien, se rompió. Fíjense acá el sacro. ¿Ven? Se rompió. Acá hay espondilolisis y acá también hay espondilolisis con espondilolistesis. Nunca van a tener listesis sin lisis. Primero hay ruptura, se fractura, se separa el cuerpo vertebral del arco posterior y después se desplaza. Lo que pasa es que a veces es una espondilolisis sin desplazamiento y a veces una espondilolisis
con espondilolistesis. Lisis es fractura, listesis es desplazamiento, espóndilo es columna, espondilolisis, fractura de la columna, espondilolistesis, desplazamiento de la columna. ¿Por qué? Por lisis. Y ahí viene el famoso perrito, porque ahí yo tengo que ver la articulación interapofisiaria y cómo me impacta. Hacemos la proyección oblicua y ustedes ven que el cuello del perrito, este es el pedículo, ¿y qué dijimos que se fractura? ¿Dónde impacta la interapofisiaria? ¿En el pedículo? ¡No! Detrás del pedículo. Entonces el cuello tiene collar, el perro tiene collar, el cuello del perro tiene collar. Eso es espondilolisis. Acá es muy, lo veo en el perfil porque ustedes ven que es muy notoria, porque acuérdense que está estas son las articulaciones interapofisiarias, lo que pasa es que se valora mejor en la oblicua, pero en el perfil se ven y acá uno ve la fractura y en la L5 un poco desfasada, no tanto, sería una listesis mínima, más que todo una franca espondilolisis. Pero esta es la imagen paradigmática del perrito de la Chapelle con el cuello, con el collar, que habla de una espondilolisis. Pero lo que yo quiero que ustedes razonen, no que el cuello del perro, que cuello de perro, que ustedes recuerden que las interapofisiarias nacían detrás del pedículo, venía la lámina, se unía al cuerpo vertebral y eso se llamaba pedículo. Detrás de la lámina unida al cuerpo vertebral es donde venía la transversa, la articular superior, la articular inferior y se artesian las articulaciones interapofisiarias. Si se impacta, la interapofisiaria daña al de abajo o daña al de arriba. ¿Dónde? Detrás del pedículo. Entonces, si yo tengo detrás del pedículo en una oblicua, detrás del pedículo voy a buscar una zona radiolúcida que me está diciendo que hay una fractura. Y eso es la fractura de las interapofisiarias que impactaron en la lámina donde nace la interapofisiaria. Y esa parte de la lámina donde nace la interapofisiaria se llama pars interarticular. Bien. Y esto significa lisis retropedicular. Eso significa, para los que les gusta el perrito, lisis del cuello del perrito en la oblicua. Pero hay que ver que en el perfil, cuando es muy grosera, se ve. Y si la vértebra se me fue, espondilolistesis. Bien, bueno, con esto hemos dado por terminado la patología específica de columna vertebral, que es muy por la anatomía propia de la columna, muy particular a otras fracturas, a otras artrosis, de otras articulaciones donde los conceptos genéricos que hablamos en los patrones son aplicables, pero acá son aplicables, pero tiene particularidades por la anatomía de la vértebra e importancia que ustedes como médicos deben saber. Muchas gracias.